Dice la escritura en Mateo 28, desde el 16, versículo 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, todas las etnias, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted y yo somos llamados a ser discípulos y a discipular. En algún momento de mi vida estaré siendo discipulado, y en algún momento de mi vida estaré discipulando a alguien. Esa es la intención de Dios con nosotros. ¿Cuántos son salvos en este lugar? La salvación es el arranque del proceso. El discipulado nos va a alistar y nos va a preparar hasta la venida del Señor Jesucristo. Siempre estaremos siendo discipulados. Siempre estaremos siendo entrenados. Y estando persuadido de esto, que empezó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Usted nació de nuevo cuando recibió a Cristo, pero usted será discipulado hasta que venga nuevamente Jesucristo. Eso es una realidad. En la medida que yo me abra a esa realidad, la voy a vivir diferente. Voy a obtener los mayores beneficios que el discipulado a mí me puede dar. La madurez, el entendimiento, la libertad que por la palabra y el discipulado me da. Juan 8:31 al 32 habla, y nosotros hemos leído mucho este versículo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero antes de esa frase habla de un discipulado. Habla de permanecer en la palabra, de permanecer en Él, y eso nos mostrará y nos llevará a la libertad. El discipulado va a liberar nuestro entendimiento de Dios. Y hay muchos paradigmas en nosotros y mucho conocimiento que se levanta contra el conocimiento de Dios, que será liberado por el discipulado a través de la Escritura. Entonces, irremediablemente, el creyente crece y se desarrolla cuando es discipulado. Denle un aplauso al Señor. Mateo, capítulo 9, versos 35 al 38. La mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Verso 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Para ser un obrero necesito ser discipulado. Hay una necesidad mundial de obreros. Nadie llega a ejecutar bien la labor de obrero sin un discipulado que lo entrene. ¿Por qué estoy abordando esto de esta forma? Porque el mayor nivel de su vida lo va a alcanzar siendo un discípulo de Jesús. El mayor potencial de su vida lo va a alcanzar siendo un discípulo de Jesús. Ninguna de las escuelas en la historia bíblica que convivieron alrededor de los discípulos que Jesús levantó a través de la enseñanza y la convivencia con Él, ninguna de esas escuelas en ningún momento pudo superar al discipulado que Jesucristo dio. Es una prueba pasada y pasada con honores, donde Jesús tomó personas que no estaban habilitadas para hacer lo que iban a hacer. Lo único que hizo Jesús fue escogerlas, llamarlas, y lo que hicieron ellos fue oír el llamado.
pero ninguno tenía la habilitación. Tenía que ser desarrollado bajo un discipulado. Y una característica del discipulado era estar con el discipulador, pasar tiempo con el discipulador, comer con el discipulador, tener convivencia con el discipulador, porque era una impartición de vida. No era solamente un conocimiento para manejarlo. En el caso de Jesús, estaba levantando a los que iban a darle la continuidad a la obra del Señor. Era muy importante que ellos pudieran entender, pero al inicio no entendían. Al inicio eran personas comunes y corrientes, con oficios comunes y corrientes, con un entendimiento lejos, muy lejos de lo que tenía que ver con el reino de los cielos. Y eso es poderoso porque significa que hoy en día cualquiera de nosotros podemos ser entrenados por Jesús. Y que no importa las habilidades que tenemos o las habilidades que no tenemos, lo que importa es que el Señor quiere discipularnos. Amén. Dele otro aplauso al Señor. Entonces, vamos al versículo que tiene que ver con el mensaje de hoy. Marcos capítulo 3, verso 13 al 15. Dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Interesante. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. El discipulado es el proceso posterior que todo creyente debe vivir después de la salvación, porque todos estamos en una carrera, hay una meta que alcanzar y hay un premio. Hebreos 12 versículo 1 y 2 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todos estamos corriendo una carrera. Filipenses, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 dice que nosotros estamos en dirección a una meta. Entonces, esta carrera que nosotros estamos corriendo, necesitamos el entrenamiento para tener la facultad de poder terminarla y terminarla bien. ¿Cuántos quieren terminar bien la carrera? Porque ¿de qué sirve haber vivido todo lo que hemos vivido? ¿De qué sirve haber sufrido como hemos sufrido si al final no terminamos la carrera? Es de suma importancia el entrenamiento posterior a la salvación. Es de suma importancia la capacitación posterior a la salvación. ¿Por qué? Porque nos va a hacer permanecer en la carrera. Todos nosotros estamos viviendo obstáculos. Cada uno tiene diferentes facetas de tu vida. Es un maestro, es un ingeniero, es un doctor, es esposo, es papá, es amigo, es hijo. Y en cada una de las áreas nosotros tenemos retos. La única manera que tú y yo vamos a salir vencedores en esta carrera es en un discipulado que estemos con Jesús. Y por eso tiene que haber una disponibilidad, tiene que haber una mentalidad de sacrificio, de pasar tiempo, de tomar horas, de una vida devocional, de una vida entregada al estudio de la palabra, de una vida que quiere pasar tiempo con Dios, que tiene las prioridades en claro por causa de lo que quiere. Todos queremos el premio, todos queremos llegar a la meta. La única manera va a ser cuánto yo me permito ser discipulado por Dios. Estos hombres que Dios llamó, que Jesús llamó, podían tener muchos defectos, pero todos obedecieron. Les podían faltar muchas cosas, pero todos obedecieron. Todos se dispusieron a dejar. Y este tema de dejarlo todo tiene que ver con una valoración del todo. ¿Qué es más importante para mí? Y lo más importante para mí tiene que ver con lo que yo entiendo de lo que Dios quiere hacer conmigo y con mi generación. Usted es una persona llamada por Dios para grandes cosas. Pero las grandes cosas necesitan una estructura que las sostenga. Y esa estructura es el carácter. Y el carácter se forma en el discipulado. Por eso todo lo que usted vive,
Las personas con las que usted topa en el trabajo, en los lugares, son parte de todo un proceso de entrenamiento en el cual usted está inmerso porque Dios quiere sacar lo mejor de usted. Dios está llevándolo a una estatura diferente. Nuestro llamado no es solo a congregarnos, nuestro llamado es a ser discípulos. Y no solo al barrio, no solo a la ciudad, no solo a la nación, sino a todas las naciones. Y cada vez que esta iglesia habla de la apertura de Miami y de la posibilidad de ir a Europa y a otros países, tiene que ver con esto que está hablando Dios. Porque lo único que nos va a llevar a las naciones es el discipulado, es estar con Jesucristo. Estar con Él tiene varias connotaciones. En primer lugar es intimidad. En segundo lugar es conocerle. En tercer lugar es pasar tiempo con Él. Estar con Él es vivir con Él y para Él. Es haber llegado a un estatus de entendimiento, de decir, realmente todo lo que yo le he dado, la valoración en mi vida de nivel 10, a la par de lo que Dios ofrece para mi vida y mi generación, no tiene ni número. Es lo que dijo el apóstol Pablo. Veo como basura mi conocimiento ante el conocimiento de Dios. Es la forma que él logró interpretar a través del estudio, a través de la palabra, a través del conocimiento de la persona de Jesucristo por las Escrituras y por toda la experiencia que tuvo. Se dio cuenta que todos los éxitos anteriores, que todo el alcance que él tuvo ante lo que estaba conociendo de Dios, no tenía comparación. Ese es un nivel de revelación. Por eso cuando nosotros logramos poner nuestras prioridades en orden por causa de la revelación, es más sencillo. Mientras yo solo quiero disciplinarme a la fuerza, es más difícil. Pero cuando me disciplino por la revelación del discipulado, entonces entiendo que todo lo que estoy haciendo va a obrar para bien mío y de mi generación. Entiendo el rédito, entiendo la bendición. Por eso todos nosotros hemos sido convocados por el Espíritu Santo a una iglesia que tiene por entendimiento la necesidad de dar herramienta a la congregación, la necesidad de desarrollar un ambiente espiritual para que las personas puedan recibir la semilla de la palabra y crezcan. Porque el Señor ha venido entrenándonos y enseñándonos que el énfasis en una iglesia no es el entretenimiento, sino el entrenamiento, y el entrenamiento es el discipulado. Pero muchas veces sí nos va a traer el entretenimiento, pero en la medida que la iglesia madura, aprende a valorar el entrenamiento. Diga conmigo, yo soy un discípulo. Y en la medida que me estoy desarrollando y creciendo como un discípulo, yo voy a entender que el discipulado es un proceso integral. Es una formación día a día, donde Dios está trabajando conmigo y está formando al hombre que Dios quiere usar, a la mujer que Dios quiere usar, al joven que Dios quiere usar y llevarlo al lugar donde Dios lo quiere llevar. El discipulado es un proceso de formación integral que no tiene que ver solo con el domingo, que tiene que ver con todos los días, a toda hora. Yo estoy siendo discipulado por la palabra, por Jesús, en mi relación con Dios. Entonces, estar con Él significa conocerle. Y conocerle desde dos vías. Primeramente, desde las Escrituras. Y en segundo lugar, desde la experiencia con Él. Vivir con Él, conocerle, tener expectativa de quién es Dios para mí, quién es su persona para mí. Y yo hablaba con alguien el otro día de la necesidad de ir creciendo en quién es Dios y la realidad de Dios en mi vida. Porque muchas veces Dios es como solo para el domingo o solo para el jueves. Un discipulado integral tiene que ver con el entendimiento que Dios está involucrado en todas las decisiones de mi vida, desde la más sencilla hasta la más compleja. Un entendimiento que todo lo que hago tiene que ver con agradar a Dios, y lo hago desde el temor de Dios, sencillamente porque no quiero desagradarlo.
Y entonces lo tomo en cuenta en todo, pero eso es cuando mi vida y mi entendimiento está creciendo en cuanto a la realidad del Dios a quien yo amo. Amén. Y eso es solo por el discipulado. Jesucristo hizo muchas obras en la tierra. Mateo 9:35 dice: Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en la sinagoga, predicando el evangelio y sanando toda enfermedad. Jesús tenía compasión de las multitudes. Jesús se preocupaba por el dolor, se preocupaba por la enfermedad, se preocupaba por las personas que estaban de alguna manera esclavas de una obra de Satanás, y se dedicaba a sanarlos. Pero el mayor tiempo, en los 3 años y medio que Jesús estuvo corporalmente con nosotros, lo dedicó a entrenar discípulos. Y entonces aquí donde la mentalidad de multitud o la mentalidad de discípulo cobra una gran importancia saberla diferenciar. Porque las multitudes seguían a Jesús por algunas razones. Y una de las razones que abarcaba el mayor número de personas en la multitud era por necesidades. Era por solventar necesidades. Ya sea por estar enfermo, ya sea por necesitar algún bien, ya sea por alimentarse, ya sea porque oía la fama que cuando Jesús predicaba algo sucedía. La primera o la gran masa tenía que ver con solventar necesidades. Otras personas eran por curiosidad, porque oían la fama de Jesús e iban. Otros eran por fanatismo. Otros eran por ver de qué forma hacerle daño al que estaba predicando, en este caso Cristo. Otros porque amaban la verdad, otros porque querían oír la palabra. Pero realmente todo este grupo tan grande necesitaba pasar tiempo con Dios para ser discípulo. Necesitaba pasar tiempo con Cristo para convertirse en un discípulo. Y eso significaba tomar decisiones. Eso significaba dejar una barca, un negocio de barcas en el caso de Pedro. Eso significaba en el caso de Mateo dejar un negocio también en el que él trabajaba para el Estado. Cada quien tuvo que hacer algunos sacrificios porque tenían que estar con él. No es que era una regla, es que la única forma que ellos podían recibir la impartición de Jesús, de la enseñanza y la vida de Jesús, era estando con él, pasando tiempo con él, teniendo intimidad, cercanía, conocimiento de su persona. No había otra forma. Y hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. Nosotros necesitamos pasar el mayor tiempo posible con Jesús. Necesitamos pasar el mayor tiempo posible con las Escrituras. Necesitamos pasar el mayor tiempo posible en esa experiencia, en oración y adoración, que nos permita a nosotros cada día más impregnarnos de la vida de Dios por el Espíritu. Es más, nuestras emociones lo necesitan, nuestro cuerpo lo necesita, nuestro cerebro lo necesita. Dios guardará en completa paz aquel cuyos pensamientos en Dios persevera, porque en Él confía. En estos tiempos es cuando más necesito un discipulado profundo por la palabra y la vida de Cristo en nosotros. Es cuando más necesito encaminarme en una decisión, porque algo que hacía un discípulo era la doctrina por la que vivía. La doctrina por la que estudiaba y ponía por obra. Era un tema no solo de estudio, no solo de ir a la universidad y aprender, no, era una transformación del estilo de vida. Había un estilo de vida anterior y ahora adquiere un estilo de vida diferente por causa de la doctrina. Es más, doctrina en uno de sus significados es estilo de vida. El discípulo va a experimentar un cambio en su estilo de vida por la doctrina que está recibiendo y está enseñando y está aprendiendo. ¿Por qué? Porque es la palabra transformadora, la vida de Dios transformando al creyente a través de ese discipulado escritural. Le llamaron rabí a Jesús por ser experto en la ley.
Parte de la autoridad que emanaba de Jesús era el vasto conocimiento de la ley. No a cualquiera le llamaban rabí. Y Él nos da un ejemplo de un camino de crecimiento por las Escrituras que nos reta a conocerla a profundidad. Porque no es para pastores, es para discípulos. Porque al final todos somos discípulos. La iglesia de Cristo está siendo confrontada con un estilo de vida. Con un estilo de vida donde el mundo se ha metido mucho en la iglesia. Y nos hemos vuelto un poco sordos y un poco ciegos a este tema. Y el mundo se ha metido a la casa sublimemente disfrazado de religiosidad, en algunos conceptos que parecen verdad pero no lo son, bajo un espíritu de engaño que el apóstol Pablo nos advierte que va a funcionar en los últimos tiempos. Y la única manera que nosotros vamos a poder defender a nuestra generación es que alguien en la casa sea un verdadero discípulo de Cristo, que entienda, que vea los peligros, que pueda cuidar su matrimonio desde el conocimiento escritural, que haya un temor de Dios gestándose desde la cabeza del hogar, que pueda ser impartido a través del cómo habla, del cómo vive, del cómo toma decisiones, del cómo se comporta fuera de la iglesia, en todas las facetas de la vida, como padre, como hijo, como empleado, como yo me exprese en mi vida. Porque es la única forma que nosotros podemos modelar lo que Dios está formando en nosotros a través del discipulado. Es un entendimiento que nos va a llevar a tomar una decisión de dejar un estilo de vida posiblemente en un confort donde solamente me veo como un creyente que visita y no me veo como un discípulo que transforma, como un creyente que vengo y no me doy cuenta que Dios está esperando que escuches que atiendas al llamado que te está haciendo de convertirte en un discípulo, porque quiere hacer grandes cosas contigo y con tus hijos también. Hay algunas cosas que no se han dado y algunas manifestaciones espirituales que no hemos recibido ni vivido porque no hemos sido discipulados. Porque hay cosas que no estamos listos para vivirla porque nos falta la estructura bíblica a través del discipulado para poderlo vivir y manejar y realmente poderlo explotar desde nuestra vida. Mi objetivo hoy es, si yo pudiera con ayuda del Espíritu Santo crear la incomodidad en usted de que usted tiene un llamado a ser discípulo y que Dios está esperando la respuesta que usted le dé. Y que algunos pueden decir, pero yo ¿cómo? No te preocupes cómo. Si tú te dejas enseñar, el Señor te va a discipular. No es tus habilidades o la falta de las mismas, es la disposición a ser un discípulo leal y obediente. ¿Cuántos quieren ser discípulos? ¿Cuántos quieren ser discípulos? De las dos escuelas rabínicas que habían, estas personas pagaban para estar con su rabí. Había un dote, había una asignación monetaria o en especie que el discípulo tenía que pagar. El discipulado tiene un costo. Y Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. El costo que tiene el discipulado es tomar esa cruz.
y entrar en un proceso de reflexión profunda, donde es posible, diga conmigo, es posible, que algunos conceptos en mi vida no estén acorde a los preceptos divinos y necesite morir a ese concepto. Que es lo más difícil que un ser humano puede hacer, es morir o negar su propio sistema de creencia y adoptar un sistema de creencia diferente que la palabra nos propone. Porque recuerde que todo el sistema de creencia nuestro se empezó a formar desde el día 1 que usted nació hasta el día de hoy. Todas sus experiencias, sus momentos, sus dificultades, sus aciertos, sus desaciertos, sus frustraciones, sus enfermedades, los momentos buenos, los momentos malos, nos formaron. La universidad, el colegio, el negocio, todo lo que usted ha vivido y la información que ha tenido forma el sistema de creencia. Por eso cuando usted dice yo creo, está diciendo este es el sistema que yo defiendo desde mi interior. El discípulo tiene que tener una característica importante: debe ser enseñable. ¿Qué significa ser enseñable? Es una manifestación de humildad, donde el discípulo puede decir hay algo que yo necesito aprender, y es posible que esté equivocado en un concepto. Ese principio de humildad es la puerta para que el conocimiento que tú no tienes pueda entrar y provocar el cambio. Negarme a mí mismo no es sencillo. La propuesta no es vas a gozarte y reírte en todo el proceso. No, la propuesta es que cada día que crezcas en el discipulado te parecerás más a Cristo, y no hay cosa más gloriosa que esa. Amén. Denle otro aplauso al Señor. Cuando leemos Marcos capítulo 3 versos 13 al 15, Jesús dijo: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él. Para que estuvieran con él tiene que ver con comunión, con ser entrenados, con ser comisionados, con ser enviados. Denota también compañerismo y denota también una invitación a un ámbito más íntimo. Luego la palabra estableció, que está en el versículo que leí, esa me llamó mucho la atención el significado, porque significa hacer algo con alguien. Automáticamente vino a mi mente cuando lo leí el versículo que dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué sirven todos los éxitos que no tienen que ver con Dios? ¿De qué sirve hacer tesoros en la tierra? ¿De qué sirve que pasen los años en algo y me gaste mi vida en algo que no tiene que ver con el reino de los cielos? Entonces, los estableció, quiere decir que los sacó de un sistema en el cual ellos no estaban siendo productivos para el reino, y los puso en otro lugar e hizo algo por ellos para insertarlos en un ambiente mayor que es el reino de los cielos. Eso significa la palabra estableció. Los puso en un lugar diferente para dar un fruto diferente, pero ahora un fruto que tenía que ver con el reino. Es decir, que cuando ellos fueron extraídos, el de la barca, el que estaba en su empleo, Mateo, según ellos, su vida tenía mucho significado en lo que estaban haciendo. Pero cuando Jesús los invita y los saca de ese ámbito, los establece en el mayor ámbito de productividad de su vida, que es el reino de los cielos.
Y ahora ellos van a formar parte de un grupo que aún está siendo nombrado en este tiempo y será nombrado siempre, que son los apóstoles. Porque en este momento los apóstoles están siendo llamados a un discipulado, donde posteriormente ellos se van a manifestar en un apostolado. Pero en el inicio son discípulos, son aprendices. Se les están abriendo los ojos a la cultura del reino. Pero ahora Jesucristo los establece en una dimensión diferente, como a ti y a mí. Cuando tú entras a un discipulado por Jesucristo, eres establecido en un ámbito de reino donde las probabilidades y todo el desarrollo y todo tu potencial es donde va a llegar a la mayor expresión de tu vida. No importa la edad que tengas, no importa los 70, los 60, los 50, lo importante es donde Cristo te establece como un discípulo. No importa los fracasos que hayamos tenido, lo importante son los frutos que se empiezan a generar en todo el proceso integral del discipulado. Porque ahora sí las cosas van a ser diferentes, por cuanto Dios te está estableciendo en un ámbito de reino. Amén. Entonces, Jesús tuvo un énfasis en discipular. Dedicó su vida a eso, les habló, les enseñó, porque era necesario preparar a esos hombres que le iban a dar continuidad, que iban a darle ese camino, esa dirección a otros que iban a necesitar, como tú y como yo. Entonces va a ser importante que nosotros podamos tener el entendimiento que la formación como discípulo nos va a llevar a nosotros a establecer ciertas prioridades. Número 1, a poner a Jesús en primer lugar sobre todas las cosas. Ya no seguir divagando en mis prioridades, sino que el primer lugar en mi vida lo va a tener Jesús. Quiero conocer a Jesús. ¿A cuánto le gusta esa canción? Yeshua. Sería lindo que solo cantándolo ya lo conocieran. El discipulado te hace conocer a Cristo. La instrucción, la palabra, el entrenamiento, la guía, la formación es lo que te lleva a conocer a Cristo con solidez. La iglesia en el mundo, con todo lo que pasó en el COVID, sufrió grandes pérdidas de creyentes. Muchos creyentes se fueron y hoy no están congregándose en ningún lugar. Lo único que sostiene a una persona en adversidad es la fe desarrollado en un discipulado escritural. No hay otra manera. Por eso es que tú ves que el desarrollo de la obra del Señor en un tiempo de adversidad tan profunda como cuando se desarrollaron los discípulos, soportaron la persecución, soportaron todo el embate de la iglesia romana y de los diferentes opositores a la fe cristiana, solo se pudo sostener y multiplicar además por el discipulado que recibieron. Esta es la historia. Pero en este momento hay personas que están entrando a las naciones musulmanas a predicar la palabra. Y el precio de ser encontrado es la muerte. ¿Cómo alguien llega a ese nivel de compromiso? Hay personas que se están discipulando para ir a las naciones árabes. Eso no es historia, eso está pasando hoy. Discípulos de Cristo que entendieron un nivel de sacrificio por la obra de un orden mayor. Y entonces yo estaba oyendo un testimonio hoy en la tarde de personas que en Mozambique una familia fue, a toda la familia la tomaron, hasta el momento no la han encontrado. Era una familia de predicadores. Pero cuando estaba hablando la persona que estaba comentando esto, de pronto me trasladé aquí y digo,
cuánto nos ha dado el Señor. Sobre todo, cuánta paz para predicar el evangelio. Usted sale al parqueo, toma su carro y se va para su casa sin problema. Hay lugares donde la oración final, muchos podrían ser la última oración de toda su vida. ¿Cómo ellos logran vivir así? Por el discipulado. ¿Qué me está diciendo, pastor? Bueno, que tú y yo tenemos adversidades, no son esas, son otras, pero son las mías y las tuyas. Es nuestra realidad, la forma de vencer y la forma de permanecer es el discipulado. No hay que ver el discipulado como una carga. Hay que ver el discipulado como el mayor ámbito de crecimiento para todos nosotros. Amén. Otra característica es seguir las enseñanzas, estar disponible para el estudio. Otra característica es dar el fruto. Según Juan 15, 8, 5 al 8, es llevar mucho fruto. Es dar el fruto correspondiente, una vida que no está estancada, sino que está llevando de los frutos de Dios. Que hay paz, que hay gozo, que hay bondad, que hay benignidad, que hay mansedumbre, que hay un matrimonio sólido, que hay hijos que quieren servir al Señor, que hay hijos que están buscando la justicia del Señor, que está levantando una generación sana de hijos que aman al Señor sobre todas las cosas. Frutos. Esa es una característica. Otra característica de un discípulo es el amor que tiene para el prójimo. Esa capacidad de preocuparse por lo que otros están viviendo. Es la capacidad de conectarse con el dolor ajeno. Como Jesús tenía compasión, así también nosotros tenemos compasión. Y nos conectamos con la adversidad que otro vive y vemos de qué manera poder ayudar y conectarnos y solventar. No solo decir, ok, voy a orar por ti, que es poderoso, pero también formar parte de la solución. En otras palabras, ser un discípulo de Jesús es salir del confort. Es salir del status quo. Es un reto donde nosotros no controlamos lo que Dios va a hacer. Dios hará y hará su obra. Donde Él te llama a ti y me llama a mí a una experiencia, la mayor experiencia de nuestras vidas, donde ya yo no soy lo más importante, sino lo más importante es Él. Y que definitivamente nuestra vida va a cambiar, va a tener un entorno diferente, porque va a ser una vida para Él. Una vida para el llamado, para el propósito, para la asignación, donde todo lo que yo tengo lo pongo a la disponibilidad de Él. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren ser discípulos del Señor? Y último, un discípulo del Señor es evangelista. A todo el mundo le quiere contar lo que Cristo está haciendo por él. ¿Por qué? Porque él entendió que él está en la mejor posición y en el mejor lugar, y por tal razón quiere decírselo a todo el mundo. Tiene un compromiso con que las personas mejoren en cuanto a su fe en Cristo Jesús. Y se prepara y se desarrolla y se establece en ese lugar donde se convierte en una plataforma también él de entrenamiento. Amén. Hace muchos años que yo vine a la iglesia. ¿Hace cuántos años fue, man? ¿Cuánto? No, si ya Josué tiene 18. Bueno, voy a cumplir 18 yo. 18 de reconvertirme. Porque yo nací en el evangelio. Me bauticé y me fue al mundo. Me fui bautizado, chale. Pero regresé a los 33 años. Completo. 32 y algo. Y yo trabajé en varias empresas. Aprendí mis 4 cosas. Pero cuando yo entré a la iglesia, yo no tenía idea de cómo se hacía iglesia hoy.
La última iglesia que había estado, solo oía a alguien, él decía y uno hacía. Pero de pronto entré a una iglesia cristocéntrica que amaba a Jesús, al Espíritu Santo y al Padre, que se llamó Sana. Y había una escuela de nuevos creyentes. Y yo entré a la escuela de nuevos creyentes. Y adjunto a la escuela de nuevos creyentes entré a un círculo de amistad. Tristemente, yo me creía Van Damme, Bruce Lee. Yo creía que sabía mucho. Venía de manejar eventos grandes en la Coca-Cola, venía de manejar muchas cosas. Entonces yo miraba, no, hombre, chiquito aquí. Al principio menosprecié, pero de pronto empecé a oír algo diferente. Y le empecé a poner mente tanto a los servicios, como al círculo, como a la escuela de nuevo creyente. Y como seguía trabajando en una empresa, empezó a pasar algo. Mi forma de ver la vida tuvo un crecimiento. Mis análisis eran mayores y más puntuales. En cuanto al contacto con las personas y el trabajo en el ambiente organizacional, me vi potencializado, le caía mejor a las personas. Dejé de ser un jefe y pasé a ser un líder. La iglesia me potencializó. Las redes me entrenaron. Los discipulados me limpiaron la mente de horas muertas. Y cuando me di cuenta, al año y medio, 2 años, yo estaba oyendo ciertas expresiones: no sos el mismo. Cuando hablas se oye sabiduría. La iglesia a mí me formó. La iglesia me dio un plus que nunca imaginé. Yo fui mejor profesional desde que empecé a ser discipulado al estilo de Jesucristo. Ningún entrenamiento empresarial, ningún curso, ninguna capacitación me puso en el nivel de entendimiento que me puso el discipulado de Cristo. Empecé a tener una visión global mayor, porque empecé a ver las cosas corporativamente. La palabra cuerpo es lo que le da la dirección a lo corporativo. Lo corporativo no nació en empresa, nació en escritura. Y empecé a entender que la sinergia tiene que ver con poder ver la gracia de Dios en las personas y el potencial que ellos tienen. Y cuando todos nos juntamos, somos más que uno. El discipulado me entrenó, me hizo mejor, me hizo mejor esposo. Hermano, yo era machista. Levanten la mano a los que son machistas. Nadie cayó. Yo era muy machista. Y yo sé que aquí hay machistas, yo los veo cómo las jalan. Y aprendí que yo no tenía que ser macho, tenía que ser cabeza. Y yo era machista y mi esposa era brava. Y ella aprendió que tenía que sujetarse. Y la guerra que había en la casa empezó a mejorar. Pasamos de un divorcio cantado a cantar las canciones de amor. Porque nosotros nos cantamos el divorcio. Yo le dije a ella una vez: yo no me veo 10 años casado con vos. No te aguanto. Carebarro, porque yo era el problemático.
Pero yo entendí que el 90% de los problemas era yo. Y aprendí a pedirle perdón. Porque en la casa, ¿quién es el que pide más perdón, amor? No es cierto. Eso me lo enseñó el pastor. Una vez la Maite perdió $3,000. Pusimos un negocio. Nos estaba ayudando el negocito. Y entonces era un negocio que tenía que ver con vender tarjetas de teléfono. Habían tarjetas que valían $300. Entonces yo lo monté y yo estaba sacándole, estaba sin trabajo. Y ahí nomás agarro trabajo. Entonces le digo a la Maite, te va a hacer cargo vos, te va a hacer cargo vos. Pero yo te voy a hacer los inventarios físicos. ¿Cómo es eso? Ahí vas a ver. Empezó, ya estaban las rutas y todo funcionando. Y un día le digo, a ver, te voy a hacer un inventario. Y me dice, ¿por qué? ¿Desconfías de mí? No es eso. Es que necesitas que te arquee. Entonces dije yo, por no tener problema no lo hice. Como a los 10 días regreso a la casa y ella está sentada calladita, casi no parpadeaba. Y yo dije en mi corazón, aquí pasó algo. Le digo, ¿qué tenés? $3,000. ¿Cómo? Perdí $3,000. $3,000. Le hago el número, 3,000. Estábamos saliendo de las deudas, me quedaban como $200 a mí. Mire, hermano, yo me monté en ese carro, salí en el carro y lo primero que se me vino a la mente fue: voy a ir a tomar alcohol. Me enojé tanto que lo primero que vino fue romperla. Pero cuando estoy ahí, el Espíritu Santo me habla y me dice: ¿quién es la cabeza? Yo. Usted va para la casa y le dice a ella: todo va a estar bien, yo me hago cargo. ¿Cómo le? Y me fui. Todo va a estar bien, yo me hago cargo. Esa es una de las pruebas más grandes que yo viví en esa temporada, porque después vinieron otras. Pero yo me acuerdo que esa prédica de la cabeza, el pastor Arsenio me la pasó dando como 7 veces antes de ese día. Es como que él hubiera sabido que ese evento venía, vea, con la cabeza y 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 la cabeza. Donde quiera me salía la prédica de la cabeza. Ponía la televisión y me salía la prédica de la cabeza. Yo recordé esa enseñanza. Y eso me sostuvo. ¿Sabe por qué nos hemos confundido tanto en la vida? Porque no hemos atendido el discipulado que Dios nos ha querido dar. Si usted hace una retrospectiva, reflexiona hacia atrás, los peores problemas a los que nos metimos fue por no haber obedecido una área de discipulado. El discipulado es poder. Termino con esto. Mateo 19, 29, 27 al 29. Entonces respondió Pedro, le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo: de cierto os digo
que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cualquiera, esto ya es para nosotros, cualquiera que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre o mujer o hijo o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El discipulado es poder. Póngase de pie en esta noche. El discipulado es autoridad. El discipulado es luz. El discipulado es desarrollo de potencial. El discipulado es revelación. El discipulado es vida eterna también. Y el discipulado te va a llevar a que todo lo que tú dejes, y realmente lo que dejamos es todo lo que no conviene. En la medida que nosotros podamos alinear nuestra vida a la dirección de Dios, las cosas van a cambiar. Cuando yo vine a los pies del Señor era alcohólico. Habíamos perdido un hijo. Mi esposa tenía cáncer. Josué tenía un problema en el cerebro. No había nada en el mundo que me pudiera sacar de ese escenario. No había nada en el mundo que me pudiera dar una respuesta para que mi esposa se sanara, para que mi hijo se sanara, para que yo pudiera dejar el alcohol. Lo había intentado 1000 veces, no podía. ¿Cómo sanábamos el haber perdido un hijo? No podíamos. Pero cuando me entregué al Señor, me convertí y fui entrenado y empecé a ser discipulado, las cosas empezaron a cambiar. Dios me dio una palabra a mi vida que me dijo: no hay límites. Y yo entiendo que para Dios lo imposible no existe. Y yo vi a una mujer que tenía cáncer tipo 4 en 8 días estar sana. Yo vi a un niño que le habían diagnosticado un problema en el cerebro irreversible, en 8 días estar sano. Yo vi a una mujer que lloraba toda la noche por el niño que perdió, empezar a sonreír porque Cristo la estaba haciendo sonreír. Y yo vi a un alcohólico volverse pastor para la gloria del Señor. El discipulado es poderoso. Déjese discipular porque el Señor hará grandes cosas con usted. Ábrale el corazón al Señor, permítale que haga la obra, que la palabra lo entrene, y yo estoy seguro que lo mejor para usted estará por venir.